Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya el día de hoy ya estamos de regreso a mitad de semana dándole gracias a Dios. Dándole gracias por un nuevo día extraordinario. De verdad es que cómo me encanta disfrutar y ver el sol, sentir el aire, el canto de los pájaros. Son regalos, ¿sabes? Que cuando te pones a entender que es una maravilla disfrutar de esto, híjole, no tiene precio, es algo extraordinario, es algo que necesitas sentir para poder vivirlo y disfrutar. Y bueno, pues el día de hoy estamos ya de regreso aquí dándole gracias a nuestro Padre por un nuevo día y por este extraordinario día. Y vamos a compartir un versículo. Bueno, son tres versículos. Tres versículos que nos dejan gran enseñanza. A veces sentimos que no confiamos en Dios, que creemos, pero no confiamos. Entonces nos vamos a posicionar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en delante, del 14 al 16, que dice lo siguiente: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Ojo, por favor. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo va a juzgar, nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Amén y amén. ¡Wow! ¿Qué tal esta enseñanza que el día de hoy nos da nuestro Padre? Qué manera tan hermosa de decirnos: mira, estás en todo tu derecho, dice, de creer. Eso es la fe, de creer en lo que nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Saben? Ese trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando realmente confiamos en Él es extraordinario, es maravilloso. Hoy nos dice nuestro Padre en esta enseñanza, dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. En muchas ocasiones nosotros tomamos terapia porque estamos atravesando por algún problema. No estoy diciendo que esté mal, ojo, por favor. Pero a veces no hay terapia que nos ayude, no hay pláticas de superación personal, no hay libro de superación personal, no hay nada, es más, ni medicamento, porque a veces hasta el medicamento psiquiátrico lo único que hace nos posiciona en un nivel donde nada más estoy nadando por ahí en los aires, porque me tiene todo apaciguado el medicamento, pero de ahí no va a pasar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, dice nuestro Padre, te quedas al nivel de la psicología y no aceptas las cosas del Espíritu? No encontramos solución al problema que estamos atravesando, aún vayamos a todas las terapias del mundo, aún tengamos el medicamento que tengamos, pero no confiemos en Dios al decir: bueno, Señor, yo estoy echando mano, obviamente, del hombre, de la ciencia, etcétera, pero esta situación no se arregla. Podemos vivir con una enfermedad o tomando el medicamento por el resto de nuestras vidas y nosotros no somos capaces de confiar en Dios. No somos capaces de vivir el día de hoy lo que esta palabra nos dice. No somos capaces de decir: bueno, si ya busqué todas las alternativas y definitivamente me di cuenta que no está ni en mis manos ni en las manos del hombre, pues hoy me doy permiso de confiar en Dios.
de vivir la parte espiritual que el día de hoy estamos leyendo, de aprender que no, si no lo vivo, si no lo experimento, de verdad no voy a confiar y no voy a creer. Entonces, fíjense qué hermosa manera de decirnos, dice, no acepta, la persona que se queda al nivel de la psicología no va a aceptar la parte espiritual porque no va a querer aceptarla, porque él busca una explicación, cuando la explicación ni siquiera hay necesidad de buscarla. Entonces, dice, para él son tonterías y no las puede apreciar. Pues se necesita, aquí está, ojo, pues se necesita una experiencia espiritual para poder entenderla. Y efectivamente, un día, ¿saben? Estaba yo, creo que ya se los he platicado, un día estaba yo soñando con nuestro Señor Jesucristo. Muy claro, sentí en el sueño que nuestro Padre me preguntaba y me decía, hija, pero era un tono, era una voz tan hermosa, se me quedó tan grabada, era una voz melodiosa, hermosa, firme, pero a la vez que me llenaba una paz. Entonces me decía, hija, ¿qué quieres que te regale? Me acuerdo que yo en el sueño empecé a brincar como niña chiquita y yo le decía, sabiduría e inteligencia como al rey David. Yo le decía, yo despierto, justo cuando le dije eso, sabiduría e inteligencia como el rey David, y yo estaba brincando como una niña. Yo recuerdo que despierto de ese sueño, era para amanecer un sábado, y despierto de ese sueño y empecé a llorar. Era incontenible mi llanto, yo no podía parar de llorar, yo no podía detener el llanto, pero era un gozo en mi corazón, era una experiencia única que jamás en mi vida había tenido. Entonces, yo estaba llore de felicidad por haber tenido esa experiencia espiritual de haber escuchado su voz. Entonces yo me despertaba y lloraba, pero era de gusto, de una gran emoción que yo no podía ni siquiera explicarla en ese momento. Y yo decía, Padre mío, qué hermosa experiencia he tenido contigo. Entonces, aquí justo es lo que dice, pues se necesita una experiencia espiritual. Si no logramos tener esa experiencia, no vamos a saber de lo que se trata vivir con nuestro Padre. No vamos a saber de lo que se trata tener al Espíritu Santo en nosotros. No vamos a saber lo que es que Jesús viva en nosotros. Entonces, bueno, pues nos dice nuestro Padre, dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Entonces dice, ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? No, o sea, ¿qué consejo le podríamos dar nosotros a Dios? O sea, una vez cuando yo escuché este dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes. La verdad que la primera vez que lo escuché yo me quedé así como que, cri, 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 cri. No entendí. Ya después, obviamente, estaba yo muerta de la risa, pero dije, claro, que todo el sentido del mundo tiene esto. O sea, uno, como dice este dicho, uno pone y Dios dispone. O sea, uno puede tener todos los planes del mundo, pero al final de cuentas es Él quien decide. Su soberanía nos dice todo. Entonces dice, imagínate quién va a poder aconsejar a Dios, por favor, si nada se mueve sin la voluntad de Él. Entonces, bueno, entonces precisamente dice, nosotros tenemos la forma de pensar en Cristo cuando andamos en su camino, cuando permitimos que sea Él el que nos guíe, cuando permitimos tener esas experiencias espirituales y realmente nos abandonamos en Él y tenemos fe y confiamos en que si no pudo hacer esto la medicina, no pudo hacer esto el medicamento, ya sea para cuestiones de salud, para depresión, para tristeza, para angustias, para un problema ya sea marital, para un problema ya sea familiar, para un problema,
no lo va a hacer el psicólogo, no lo va a hacer el psiquiatra, lo va a hacer Dios. Necesitamos confiar, necesitamos creer en Él, necesitamos abandonarnos en Él y necesitamos darle permiso, pero en su totalidad, de que Él guíe las riendas de nuestras vidas. Entonces, bueno, yo hoy te pregunto, ¿te quieres quedar al nivel del psicólogo o quieres tener la oportunidad de tener una experiencia espiritual? Entonces, bueno, pues ahí está, mucho que reflexionar. Espero vayan y puedan darle lectura a estos versículos hermosos que los encontramos, Primera de Corintios, capítulo 2, es el versículo 14, 15 y 16. Que tengan un día extraordinario y pues nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y hasta mañana, primeramente Dios.